En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos este día para hacer la lección del Evangelio de San Lucas, del capítulo 10, versículos 25 al 37, como reflexión espiritual para esta semana. Se levantó un legista y dijo para poner a prueba a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió el legista: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo entonces Jesús: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero el legista, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verlo le dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: Cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El legista respondió: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto lo podemos entender desde sus 2 partes. La primera se desarrolla a partir de la pregunta que le hace el legista: ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Y la segunda se desarrolla a través de, nuevamente, la pregunta malintencionada del legista sobre ¿y quién es mi prójimo? Lo cual se desarrolla a través de la parábola conocida como el buen samaritano. Yo diría más bien la parábola del prójimo. El legista era un conocedor de la ley. Le pregunta a Jesús, a quien reconoce como su maestro. Le da la autoridad para enseñar la ley de Dios. Y esta pregunta pareciera un poco complicada. ¿Qué de hacer para ganar la vida eterna? Tal vez en algún momento de nuestra vida también nos hemos hecho esta pregunta. Es posible. Pero bien, Jesús le responde con otra pregunta, una contrapregunta, algo muy común en las respuestas de Jesús cuando alguien le quiere poner a prueba. De hecho, este tipo de respuestas la encontramos en diferentes momentos a lo largo del Evangelio. Pero la contrapregunta de Jesús al legista se la hace sobre un tema que él conoce muy bien, que él maneja muy bien, pues ha dedicado toda su vida a conocer la ley, las sagradas escrituras, la Torá. Por eso, como buen judío, responde con un texto de la Torá, conocido como el Shema: Escucha, Israel, del libro del Deuteronomio, del capítulo 6, versículo 5.
Y lo que debe hacer alguien para ganar la vida eterna es amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le confirma: haz eso y vivirás. Quizá podemos decir fácilmente que amamos a Dios, que le amamos con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. De hecho, el legista no pone en duda eso. Pero nosotros, ¿en verdad amamos tanto a Dios? ¿Le dedicamos tanto nuestra vida? Es algo que debemos preguntarnos ahí en nuestro corazón. ¿Qué tanto le entregamos nuestra vida a Dios para amarle con todas nuestras fuerzas? O más bien, amamos muchas veces proyectos muy mundanos, muy bajos. Nuestras preocupaciones están más en orden al dinero, a las cosas materiales. Le vendemos, como decimos popularmente, el alma al diablo, más bien a cosas que no valen la pena. El legista, queriendo justificarse que no sabe quién es el prójimo, le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le plantea una parábola con un sarcasmo bastante intencional si conocemos muy bien de qué trata esta parábola, porque miren, dice: bajaba un hombre de Jerusalén, y si viene de Jerusalén, de la ciudad santa, a donde todo judío acudía a hacer oración, es porque este hombre que bajaba de Jerusalén es judío. Y en este recorrido le dan una paliza que lo dejan casi muerto. Y resulta que bajaba un sacerdote. Un sacerdote, por supuesto, era judío, conocedor de la palabra de Dios. Era un líder de la religión judía. La enseñaba y la predicaba. ¿Pero qué hace? Solo ve a este moribundo, le da un rodeo y no hace nada. También bajaba un levita. También es un judío, conocedor de las Sagradas Escrituras, estudioso también de las Sagradas Escrituras, y hace lo mismo que el sacerdote, le da un rodeo y no hace nada. En conclusión, dos judíos, dos líderes de la religión, dos conocedores de la palabra de Dios, la reflexionan, la celebran, pero no la ponen en práctica. Dejan a su mismo hermano en la fe que está sufriendo y solo le dan un rodeo. Hoy sería como esos que escuchan a alguien que sufre y solo le dicen: ten fe en Dios, tranquilo, pídele a Dios. Pero muchas veces no hacemos nada concreto. ¿De qué nos sirve entonces conocer tanto de la palabra de Dios si no la pongo en práctica? ¿De qué sirven tantas celebraciones, tantos sacramentos, si no me comprometo en algo con el hermano, en una ayuda, puede ser material, o en una ayuda más bien espiritual? También dice el texto que pasaba por el camino un samaritano. Este no bajaba de Jerusalén, tampoco era judío, como lo menciona el segundo libro de los Reyes, del capítulo 17, versículo 24. Los judíos consideraban a los samaritanos como paganos. De hecho, en repetidas ocasiones en el Evangelio se evidencia esta enemistad, este resentimiento, odio que se sentían mutuamente. Pero, qué sorpresa, es el pagano, el no judío, el no creyente, es quien ayuda a este hombre que está allí casi muerto, maltratado. Y de seguro este hombre samaritano se da cuenta que quien está ahí
era un judío, pues por sus vestimentas, por su apariencia, podía distinguir fácilmente quién era un judío. De hecho, como lo podemos hacer hoy en día, podemos distinguir con gran facilidad a una persona que practica esta u otra religión. Y dice el texto que el samaritano se acerca a él, a diferencia de los dos judíos que solo le dan un rodeo. O sea, no le interesa la condición en que está este hombre. Él se acerca para ayudar. Y como si fuera poco, dice el texto que tuvo compasión, se compadece del dolor, del sufrimiento del otro. Se acerca para vendar sus heridas, actúa, hace algo, no se queda quieto, estático, viendo la realidad sin hacer nada. Le echa aceite y vino, tal vez productos muy caros, difíciles de obtener, pero a él no le interesa. Lo importante es cuidar de este hombre. Lo monta sobre su cabalgadura, pone a su servicio este caballo que él utiliza para su desplazamiento en beneficio de este hombre maltrecho, maltratado. Lo lleva a una posada, quiere cuidar de él, se compadece, pero no quiere dejarlo allí a la deriva solo, sino que hace mucho más de lo que aparentemente debía hacer. Y se queda allí esa noche acompañándolo, pues dice el texto que al día siguiente paga para que lo cuiden y le dice al posadero que si aún gasta más, después él lo pagará todo. Esta parábola pareciera toda una bofetada de Jesús al legista, porque los judíos que debían poner en práctica la fe, la religión, no lo hacen con su hermano, pero un pagano sí lo hace. Y esa pregunta de Jesús un poco irónica sobre ¿y quién te parece que ha sido el prójimo? Pues es obvia la respuesta. El samaritano se ha hecho prójimo de este hombre que está sufriendo. ¿Qué lección que nos deja esta palabra de Dios para el día de hoy? Muchas veces podemos asistir de manera asidua a la fe, ser partícipes, estar vinculados a espacios, grupos de oración, pero nos mostramos distantes, indiferentes frente al sufrimiento, al dolor, a la miseria del otro. Por eso la religión no necesariamente nos hace buenas personas. La fe sin obras, de la que cuestiona muchísimo San Pablo, no sirve de nada, solo es un culto vacío. Ve y haz lo mismo. Por segunda vez le dice Jesús al legista, y es lo que tú y yo debemos hacer, poniendo en práctica más nuestra fe, ayudando a tantos hermanos, tal vez cercanos, tal vez en nuestra misma familia, sobre todo ayudándole con la fe, con una reflexión espiritual, con la palabra de Dios, con una buena palabra, estando ahí cuando nos necesitan. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de servir al hermano en la medida de lo posible, salir de nuestras burbujas, de nuestra vida casi perfecta, para ayudar a tantos que sufren en este mundo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a suscribirte a este canal y compartir esta reflexión con tantas personas. Que tengas una bendecida semana.